A partir de aquel momento, a Momo le fue muy bien, al menos desde su punto de vista. Ahora siempre tenía algo que llevarse a la boca, a veces más, a veces menos, a tenor de cómo estuvieran las cosas y lo que le sobrara a la gente. Tenía un techo sobre su cabeza, una cama, y cuando hacía frío podía encenderse un fuego. Y lo que es más importante, tenía muchos y buenos amigos. Así que uno podría pensar que Momo había tenido muchísima suerte de haber dado con gente tan amable, y la propia Momo estaba convencida de ello. Pero pronto la gente también tuvo ocasión de comprobar que ellos no habían sido menos afortunados. Necesitaban a Momo y se extrañaban de que hasta entonces hubieran podido arreglárselas sin ella. Y cuanto más tiempo llevaba la pequeña muchacha entre ellos, más imprescindible se les hacía. Tan imprescindible que todos albergaban el temor continuo de que algún día pudiera marcharse. De ahí que Momo tuviese muchísimas visitas. Casi siempre había alguien sentado a su lado en animada conversación, y aquel que la necesitaba y no podía acercarse a verla, enviaba a alguien a buscarla. Y a aquel que aún no se había dado cuenta de que la necesitaba, los demás le decían: «¡Vete a ver a Momo!». Estas palabras se convirtieron poco a poco en una frase hecha entre las gentes de los alrededores. Así como se dice «que te vaya bien», o «que aproveche», o «Dios sabe». Justo así se pronunciaba esta frase en todas las ocasiones posibles. «Vete a ver a Momo». Pero, ¿por qué? Tal vez es que Momo era tan increíblemente inteligente que sabía dar un buen consejo a cualquiera. ¿Es que encontraba siempre las palabras adecuadas cuando alguien precisaba consuelo? ¿Es que sabía pronunciar juicios sabios y justos? No. Momo, como cualquier otra niña de su edad, no sabía hacer nada de eso. Entonces, ¿es que Momo sabía hacer algo que ponía a los demás de buen humor? Por ejemplo, ¿sabía cantar de manera especialmente bella? ¿O sabía tocar un instrumento? ¿O es que, como vivía en una especie de circo, era capaz de ejecutar bailes o acrobacias? No, tampoco era eso. Tal vez sabía hacer magia. ¿Conocía alguna fórmula secreta con la que se podía ahuyentar cualquier preocupación o pena? ¿Sabía leer la palma de la mano o predecir de algún otro modo el futuro? Nada de eso. Lo que la pequeña Momo sabía hacer, como nadie, era escuchar. Eso no es nada especial, pensará tal vez algún lector. Escuchar lo puede hacer cualquiera, pero se equivoca. Escuchar de verdad solo lo saben hacer muy pocas personas, y la forma en que Momo sabía escuchar era absolutamente excepcional. Momo sabía escuchar de tal manera que las personas con pocas luces de repente tenían ocurrencias brillantes. Y no es que ella dijese nada o hiciese preguntas que inspirasen en sus interlocutores tales pensamientos. No, ella tan solo permanecía ahí sentada y se limitaba a escuchar con gran atención e interés. Mientras escuchaba, los miraba con sus ojos grandes y oscuros, y el otro sentía cómo de repente surgían de su cabeza pensamientos cuya existencia nunca hubiera sospechado en su interior. Sabía escuchar de tal manera que la gente confusa o indecisa, de improviso, sabía exactamente lo que quería. O de modo que las personas tímidas se sentían de golpe libres y valerosas. Los que se sentían infelices y agobiados se volvían confiados y alegres. Y si alguien pensaba que su vida era un fracaso total y no tenía sentido, y que él tan solo era un número más entre millones de personas, un ser insignificante al que costaba tan poco reemplazar como una cazuela rota, entonces iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo, y en el mismo instante en el que estaba hablando,
se daba cuenta de manera misteriosa y con total claridad de que estaba equivocado por completo y de que él, tal como era único entre todos los seres humanos y que justo por eso era especialmente importante para el mundo. Así sabía escuchar Momo. Un día se presentaron en el anfiteatro dos hombres que se habían peleado a muerte y que ya no querían dirigirse la palabra, aunque eran vecinos. Los demás les habían aconsejado que fueran a ver a Momo, puesto que no podía ser que unos vecinos vivieran enemistados. Ambos se habían negado al principio, pero al final habían dado su brazo a torcer a regañadientes. Ahora estaban ahí, en el anfiteatro, encerrados en su mutismo y con cara de pocos amigos, sentado cada uno a un extremo de las filas de asientos de piedra, mirando hacia el frente con aire sombrío. Uno era el albañil que había hecho la chimenea y el bonito cuadro de flores del cuarto de estar de Momo. Se llamaba Nicola y era un tipo fortachón con un bigote negro y encrespado. El otro se llamaba Nino. Era flaco y siempre parecía un poco cansado. Nino era el arrendatario de un pequeño establecimiento a las afueras de la ciudad, en el que la mayoría de las veces solo se veía un par de ancianos que se pasaban allí toda la tarde, sin más bebida que un vaso de vino y hablando de los viejos tiempos. También Nino y su mujer, que estaba rellenita, se contaban entre los amigos de Momo, y a menudo le llevaban algunas cosas ricas de comer. Como Momo se había dado cuenta de que ambos estaban muy enfadados, al principio no sabía si a cuál de los dos debía acercarse en primer lugar. Y, para no ofender a ninguno, al final se sentó a la misma distancia de ambos, al borde del escenario de piedra, y se puso a mirarlos alternativamente. Tan solo estaba esperando a que sucediera algo. Algunas cosas necesitan su tiempo, y tiempo era la única riqueza que poseía Momo. Después de que los dos hombres hubieran estado así durante largo tiempo, Nicola se levantó de improviso y dijo: «Me voy. He demostrado mi buena voluntad al venir hasta aquí. Pero ya lo ves, Momo, este es un cabezota. ¿Para qué voy a seguir esperando?» Y efectivamente se dispuso a marchar. «Sí, lárgate de una vez», le gritó Nino. «No tendrías ni que haber venido. Yo no me reconcilio con un delincuente». Nicola giró en redondo. Su rostro estaba rojo de cólera. «¿Quién es aquí un delincuente?», inquirió en tono amenazador al tiempo que regresaba sobre sus pasos. «Dilo otra vez». «Lo diré todas las veces que quieras», exclamó Nino. «¿Acaso crees que porque eres fuerte y bruto nadie se va a atrever a decirte las cosas a la cara? Pero yo sí, yo te las digo a ti y a todos los que quieran escucharlas. Sí, anda, ven aquí y mátame, como quisiste hacerlo ya una vez». «Ojalá lo hubiera hecho», rugió Nicola apretando los puños. «Pero ya lo ves, Momo, cómo miente y calumnia. Tan solo le agarré del cuello de la camisa y le tiré al charco de agua de fregar que había detrás de su tabernucha. Ahí no se puede ahogar ni siquiera una rata». Y volviéndose a Nino de nuevo, le gritó: «Por desgracia aún estás con vida, como se puede ver». Durante un largo rato estuvieron intercambiando los más terribles insultos y Momo no conseguía enterarse ni por asomo de lo que había sucedido y de por qué los dos hombres estaban tan enfadados. Pero poco a poco fue sabiendo que Nicola había cometido esa vileza solo porque Nino antes le había propinado una bofetada en presencia de algunos de sus parroquianos. Y con anterioridad a eso, Nicola había intentado hacer añicos toda la vajilla de Nino. «Eso no es verdad», se defendía Nicola, exasperado. «Una sola jarra es lo que te estrellé contra la pared, y encima ya estaba resquebrajada». «Pero era mi jarra, ¿entiendes?», replicó Nino. «Y en cualquier caso no tienes derecho a hacer algo así». Nicola estaba convencido de haber actuado de manera justa, puesto que Nino le había ofendido en su honor de albañil. «¿Sabes lo que dijo sobre mí?», le preguntó a Momo. «Dijo que yo no era capaz de construir ni siquiera una pared recta porque estaba borracho día y noche,
y que incluso mi bisabuelo ya había sido así y había trabajado en la construcción de la torre inclinada de Pisa. Pero Nicola, respondió Nino, era solo una broma. Bonita broma, exclamó Nicola con resentimiento. A mí no me hace ninguna gracia. Sin embargo, después se puso de manifiesto que, con esa broma, Nino tan solo había querido responder a otra broma de Nicola. Lo que había sucedido es que una mañana apareció escrita en letras rojas en la puerta de Nino la siguiente frase: el que vale, vale, y el que no, a tabernero. Y de nuevo, la bromita no le hizo ninguna gracia a Nino. Así que siguieron discutiendo durante un buen rato, encarnizadamente, cuál de las dos bromas había sido la mejor, acalorándose cada vez más, hasta que, de repente, se quedaron callados. Momo los estaba mirando con ojos muy abiertos, y ninguno de los dos podía interpretar el significado de esa mirada. ¿Estaba riéndose de ellos por dentro o estaba triste? Su rostro no denotaba nada, pero los dos hombres se sintieron de repente como si estuvieran viéndose a sí mismos en un espejo y comenzaron a sentirse avergonzados. Bueno, dijo Nicola, quizás no debería haber escrito eso en tu puerta, Nino. Y no lo habría hecho si no te hubieras negado a servirme un vaso de vino. Es contrario a la ley, ¿lo sabes? Porque siempre te he pagado y no tenías ningún derecho a tratarme así. ¿Cómo que no?, replicó Nino. ¿Es que no te acuerdas de aquel asunto del San Antonio? Ah, ahora te has puesto pálido. Bien que me engañaste, como un tonto, y no tengo por qué aguantar algo así. ¿Yo a ti?, gritó Nicola negando violentamente con la cabeza. Fue todo lo contrario. Tú sí que me querías tomar el pelo, pero no lo conseguiste. La cosa fue así. En el pequeño establecimiento de Nino colgaba de la pared un cuadro con una imagen de San Antonio. Era una lámina en color que Nino, en cierta ocasión, había recortado una revista para enmarcarla. Y un día Nicola quiso comprarle ese cuadro a Nino, por lo visto porque le parecía muy bonito. Y Nino, regateando hábilmente con Nicola, le había convencido de que le diese su aparato de radio a cambio. Nino se moría de risa por dentro porque el cambio era, a las claras, muy desventajoso para Nicola, y cerraron el trato. Pero, mira por dónde. Resultó que entre la imagen y el cartón posterior apareció un billete del que Nino no sabía nada. Ahora de repente era él el que había hecho un mal negocio, y eso le enfureció. Sin más rodeos le exigió a Nicola la devolución del dinero, argumentando que éste no estaba incluido en el trato. Nicola se negó y en consecuencia Nino no quiso servirle. Así había comenzado aquella pelea. Cuando terminaron de recordar los orígenes de la discusión, ambos se quedaron callados durante unos instantes. Entonces, Nino preguntó: «Dímelo de una vez con la mano en el corazón. Nicola, ¿ya sabías lo del billete antes de cerrar el trato o no?» «Pues claro, si no, no hubiera hecho el trueque». «Entonces tienes que reconocer que me engañaste». «¿Cómo dices eso? ¿Es que de verdad tú no sabías nada de aquel billete?» «No, palabra de honor». «Ah, pues muy bien. Entonces el que quería tomarme el pelo eras tú. ¿Cómo podías exigir mi radio a cambio de ese insignificante recorte de periódico, eh? ¿Y cómo es que tú sabías lo del dinero?» «Porque hacía un par de noches había visto a un parroquiano meterlo allí como ofrenda a San Antonio». Nino se mordió los labios. «¿Era mucho?» «Ni más ni menos de lo que valía mi radio», contestó Nicola. «Entonces, toda nuestra pelea», reflexionó en voz alta Nino, «tan solo se debe al San Antonio que recorté del periódico». Nicola se rascó la cabeza. «En realidad sí», murmuró entre dientes. «Si quieres, te lo devuelvo con gusto, Nino». «No, hombre», contestó Nino, muy digno. «Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Un apretón de manos es suficiente entre caballeros». Y de repente los dos estallaron al mismo tiempo en una carcajada.
Bajaron los escalones de piedra, se encontraron en mitad de la plaza cubierta de hierba y se abrazaron al tiempo que se daban unas cuantas palmadas en la espalda. Después los dos rodearon con sus brazos a Momo y le dijeron: «Muchas gracias». Cuando al cabo se marcharon, Momo les siguió diciendo adiós con la mano aún un buen rato. Estaba muy contenta de que sus dos amigos hubieran hecho las paces. En otra ocasión, un muchacho le trajo su canario, porque ya no quería cantar. Esta vez la tarea les resultó mucho más ardua a Momo. Tuvo que estar escuchándolo durante toda una semana hasta que, finalmente, comenzó a trinar y gorjorear con júbilo. Momo escuchaba a todos, a los perros y a los gatos, a los grillos y a los sapos, sí, incluso la lluvia y al viento que soplaba entre las ramas de los árboles. Y todo le hablaba a su manera. Algunas noches, cuando todos sus amigos ya se habían marchado a casa, ella se quedaba sola todavía un buen rato, y en el gran círculo de piedra del viejo anfiteatro, sobre el que se alzaba la gran bóveda estrellada del cielo, y simplemente se dedicaba a escuchar con atención ese gran silencio. Entonces le parecía como si estuviera sentada en el centro de una inmensa oreja hasta la que llegaban los sonidos del firmamento. Y le parecía como si estuviera escuchando una música queda y al mismo tiempo poderosa, que le calaba muy hondo en el alma. En noches como aquellas, siempre tenía sueños especialmente hermosos. Y quien todavía piense que escuchar no es nada especial, que lo intente tan solo una vez, a ver si es capaz de hacerlo igual de bien.